Gracias, Señor nuestro, porque tus bondades nos siguen cada día, Señor. Como bien dice tu palabra, haces salir el sol sobre justos e injustos y haces llover también sobre justos e injustos. Grande es tu misericordia, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que nos oriente, Señor, para poder llegar a ese trono de justicia, Señor, para poder estar delante de tu majestad, Señor. Padre, con corazón sincero y limpio, Señor, te pedimos, Señor. Porque esa palabra nos ha ganado, Señor. Porque esa palabra declara tu amor, Señor. Nosotros te amamos a ti porque nos amaste primero. Y es por eso que puedes reinar en la vida de una persona, Señor.
porque tu palabra nos ha enseñado quién eres tú, Señor. Y por amor de tu nombre, Señor, te hemos dado el trono de nuestra vida. Y hemos colocado en ti toda nuestra esperanza, Señor, todo nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, Señor, te alabamos, Señor. Pedimos tu misericordia para poder estar frente a ti aquel día, Señor, sin nada de qué avergonzarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Escuchó mi clamor.
Fija tus ojos en nuestro Señor, porque Él está lleno de gracia y amor. Ya vas a ver que lo terrenal se convierte en nada, sin valor, cuando puedas ver la gloriosa luz de Cristo, la luz de ese amor derramado en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias por tanto amor derramado, Señor. Por tanta misericordia, Señor, esparcida para nosotros, Señor. Ay, Señor, que te miremos como el destello del sol, Señor. Que solo podamos ver hacia ti, Señor. En nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Sin valor será.
Gracias, Señor, por iluminarnos con tu luz, Señor. Por no habernos abandonado en nuestros pecados, Señor. Ahí sumergidos en tinieblas, Señor. Cristo. Amén. Quiero dar a todos y cada uno de ustedes, al igual que las personas que nos estarán viendo a través de este video, la más cordial bienvenida. No saben cuánto quisiera poder verlos, cuánto quisiera poder abrazarles. Sin embargo, pues debido a esta situación de la pandemia por el COVID-19, se nos hace prácticamente imposible debido a las normas de bioseguridad que se han establecido para la protección de todos nosotros. Sin embargo, quiero decirles que me da mucho gusto estar nuevamente aquí frente a ustedes a través de este video para poder compartirles la palabra de Dios, para compartirles y con la ayuda de Dios y su palabra hacerles entender cuán valioso es el reino de Dios. Hoy deseo continuar compartiendo con ustedes la tercera parte de esta serie que hemos titulado ¿Cuán valioso es para ti? ¿Cuán valioso es para ti? ¿Cuán valioso es para ti? ¿Cuán valioso es para ti el reino de Dios? Y yo quiero invitarles nuevamente a que juntos leamos de la Biblia ese verso que está en Filipenses capítulo 3, verso 20, en donde el apóstol Pablo escribe: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En la primera parte de esta enseñanza yo les comentaba que para que cristianos y no cristianos pudiesen entender cuán valioso es el reino de Dios y cuán importante o de gran valor es ser ciudadanos de este reino, estaríamos comparando el reino de Dios primeramente con el valor que tuvieron algunos reinos terrenales que se consideraron llenos de gloria, llenos de esplendor, llenos de riqueza y de poder, pero también con el valor que el Señor Jesús le da a este reino, como ya lo vimos, al compararlo con un tesoro escondido, algo de muchísimo valor, pero también con una perla, y no cualquier perla, sino con una perla de gran precio. Y algunos lo traducen de infinita belleza. Y también ha sido mi deseo que para que todos podamos entender el infinito valor, el inmenso valor que tiene el reino de Dios, para los cristianos, y para cada uno de ustedes que aún no se ha convertido, vamos a estar viendo el gran valor que tiene este reino. ¿Por qué? Por los beneficios que Dios, que Cristo ofrece, ojo, solamente a los habitantes de este reino, que son parte de este reino, que son ciudadanos de este reino. ¿Con qué propósito? Lo hemos dicho y quiero recalcarlo. Con el propósito de que en la medida que fuésemos describiendo este reino y el por qué es de incalculable valor, ustedes pudiesen meditar en ello, de modo que le den el valor que el reino tiene y que debe de tener para cada uno de ustedes aquí presentes y los que estarán viendo este video. ¿Por qué? Porque de otra manera los afanes de este mundo
los engaños de las riquezas y las codicias de las cosas de este mundo les harían valorar mucho más las cosas que tienen frente a sus ojos que este reino glorioso. Pero también haría que los deseos de su corazón se fuesen tras los deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida, y corrieran como lo están haciendo si no se han convertido a Dios, tras las cosas terrenales, temporales, las cosas que este mundo les ofrece y que van un día a desaparecer cuando el cielo y la tierra desaparezcan con gran estruendo y les distrajesen de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para ser salvos, para ser salvas, para ser ciudadanos de este reino. Y en la enseñanza de hoy y en la próxima enseñanza yo quiero estarles compartiendo a ustedes, con la ayuda de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu, cuán valioso es el reino de Dios o el reino de los cielos por los beneficios que obtienen sus ciudadanos. Beneficios, por cierto, que todos sus ciudadanos gozarán desde el mismo momento de su conversión a Dios. Pero también en la próxima enseñanza estaremos hablando de esos beneficios en la manifestación futura de este reino glorioso. Cuando el Imperio Romano gobernaba gran parte del mundo conocido hasta entonces, la ciudadanía romana era de muy gran valor, era muy estimada. ¿Por qué? Porque la ciudadanía romana daba a las personas que las poseían una posición social privilegiada en relación con las leyes, el estatus social, la propiedad y acceso a posiciones en el gobierno. Y claro está, además de ello, estos derechos estaban asociados a otros derechos como el derecho a voto en las asambleas, el derecho a postularse y ser electo, el derecho a efectuar contratos legales y tener propiedades, el derecho a contraer matrimonio con otro ciudadano romano, a tener los derechos de paterfamilias y a que los hijos de tales matrimonios fuesen considerados ciudadanos romanos. Pero también tenían el derecho a preservar el nivel de ciudadanía cuando viajaban o se reubicaban en otros municipios o colonias de un estatus comparable, o aun si fuese de un estatus menor, si así el gobierno era quien los enviaba a esos lugares. Por ejemplo, los ciudadanos romanos mantenían su ciudadanía si se trasladaban de una colonia romana a otra colonia romana que poseyera los derechos legales de ciudadanos, como era el caso de Filipos. Los ciudadanos de Filipo eran una colonia romana y eran ciudadanos de Roma, y estaban muy orgullosos de ser ciudadanos de Roma. Por eso el apóstol Pablo les escribe a los filipenses, y ahora lo entienden, ¿qué les dice? Mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos. O sea, los ciudadanos de la ciudad de Filipos como colonia romana estaban muy orgullosos y valoraban mucho su ciudadanía romana por todos estos derechos. Por eso Pablo, como les decía, le dice a los cristianos de allí de Filipos: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Les está diciendo, sí, está bueno que sean ciudadanos romanos, sí, qué bien, me alegro mucho, pero no olviden una cosa: nuestra ciudadanía como cristianos, ¿a dónde está? En los cielos. Yo quiero decirles que adicionalmente surgieron otros derechos a los que ya he mencionado para los ciudadanos romanos, como el derecho a la inmunidad de ciertos impuestos y otras obligaciones legales. Derecho a no ser encontrado culpable sin un juicio legal. Recuerden este derecho. Derecho a no ser encontrado culpable sin un juicio legal, incluyendo el derecho a defensa frente a tribunales. Derecho a tomar acción frente a los tribunales de justicia. Derecho de apelación sobre las decisiones de los magistrados. Y pongan atención en estos derechos. Y un ciudadano romano no podía ser torturado ni azotado. Tampoco podía ser condenado a muerte, excepto en casos de traición. Y en ningún caso un ciudadano romano podía ser crucificado. Yo quiero decirles que Pablo, como ciudadano romano,
él apeló a sus derechos como ciudadano romano en varias ocasiones. Creo que fueron dos. La primera es en la ciudad de Éfeso, cuando el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos capítulo 16, expulsa un espíritu de adivinación de una joven, y los dueños de esta joven, por cuanto recibían grandes ganancias, porque al estar ella poseída por este espíritu de adivinación, pues le decía a la gente, no, pues lo que la gente quería oír. Cuando Pablo expulsa este espíritu de adivinación, estos dueños de esta joven se enojaron mucho y llevaron a Pablo ante los tribunales. ¿Y qué hicieron? Bueno, sin realizarle un juicio, lo llevan ahí a la cárcel, se lo encomiendan al carcelero, quien además de meterlo en el calabozo más profundo, de más al fondo, y ponerlo en el cepo, vemos que Pablo ha sido azotado. Vemos que además de esto, ha sido azotado. Y todos sabemos lo que sucedió esa noche gloriosa en la que el carcelero de Filipos y su familia se convierte. Sin embargo, quiero referirme a lo que sucede al día siguiente. Y en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 35 al 38, fue de día, dice. Los magistrados enviaron alguaciles a decirle al carcelero, los magistrados que lo habían condenado, ¿verdad?, a la cárcel sin juicio, enviaron alguaciles a decirle al carcelero, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente y sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente, o nos sacan libres ahí, ¿verdad?, encubiertamente. No, dice Pablo, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Porque ya vimos que dentro de los derechos estaba el derecho a no ser encontrado culpable sin juicio legal, incluyendo el derecho a defensa. Pero también no podía ser torturado ni azotado el ciudadano romano. Hay otro momento en que Pablo también hace uso de estos derechos como ciudadano romano, y es en la ciudad de Jerusalén, cuando Pablo está ahí, ¿verdad? Se le culpa de algo que no es verdad, de meter gentiles ahí, ¿verdad?, al templo. Y bueno, pues toda la multitud de judíos se alborota, y en su deseo de matar a Pablo, él es rescatado. Pablo es rescatado, ¿verdad?, por los soldados romanos. Pablo pide la palabra y hace uso nuevamente de sus derechos como ciudadano romano. Y ahí en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 22 al 29, leemos, dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a Pablo a la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con las correas para azotarlo, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Y Pablo dijo, sí. Respondió el tribuno, óigalo bien, yo con una gran suma, es decir, pagando una fuerte suma de dinero, adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy por nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor. ¿Por qué? Por haberle atado. Ya vimos que ese era ciudadano romano por nacimiento, pero también por comprarlo por alto precio. ¿Por qué? Por todos los beneficios que incluía el ser ciudadano romano en cualquier parte del territorio de este vasto imperio que el ciudadano estuviese. Y amados y amadas, yo quiero decirles algo. Los cristianos ya no somos ciudadanos de este mundo.
Ya no somos ciudadanos de este mundo. ¿Por qué? Porque al ser ciudadanos del reino de Dios, al nacer de nuevo por la fe en Jesucristo, hemos venido a ser extranjeros y peregrinos en esta tierra, pues vamos en camino a nuestra patria celestial. Y como ciudadanos del reino de Dios, desde el mismo momento de nuestra conversión, como ya dijimos, empezamos a gozar de beneficios, cuanto más en la manifestación futura de este glorioso reino. Beneficios que, por cierto, son de un infinito mayor valor que los beneficios que gozaban los ciudadanos romanos. Y como estaremos viendo, el día de hoy yo quiero mencionar algunos de estos beneficios. ¿Sí? ¿Cuáles son estos beneficios de incomparable valor que gozan hoy los ciudadanos del reino de Dios? El primer beneficio es que todo ciudadano del reino de Dios tiene paz con Dios. Es el primer beneficio. En la carta o epístola, como le quieran llamar, del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo nos dice al respecto: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O bien, como otra versión de la Biblia lo traduce, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Por qué el primer beneficio de todo ciudadano de este reino es paz con Dios? Porque antes de convertirnos a Él, antes de nacer de nuevo, la condición de toda persona es enemistad contra Dios. Óigalo bien, enemistad contra Dios. Y esto es algo que muchas personas no quieren creer y no reconocen, y por lo tanto no meditan en ello. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos dicho otras veces, han creído la mentira del diablo. ¿Y cuál es esta mentira del diablo? Que todos somos hijos de Dios, porque Él nos creó. O que todas las personas que han hecho la oración de aceptar a Cristo como su Salvador personal, aún sin convicción de pecado, sin arrepentimiento, sin conversión a Dios, son hijos de Dios, lo cual es mentira. Es mentira, créanmelo, es mentira. ¿Por qué? Porque primeramente no todas las personas son hijas de Dios, son creación de Dios. Sí, son criaturas, son creación de Dios, y no todo el que hace esa oración del pecador o del penitente realmente llega a ser salvo por repetir esa oración, porque la salvación no proviene de repetir una oración, sería por obras. La salvación viene de la fe, y la fe que salva va precedida ¿de qué? ¿Va precedida de qué? De arrepentimiento, y el arrepentimiento va precedido ¿de qué? De convicción. De modo que si no hay convicción producida por el Espíritu, de modo que si no hay un arrepentimiento por el cual la persona es capacitada por el Espíritu, y si no hay una fe salvífica en Jesucristo, la persona no puede ser salva. ¿Sí me entiende? Ahora usted dirá, o sea, ¿cómo es que somos enemigos de Dios? Mire, yo quiero decirle que esto no lo digo yo, esto no es invento mío, Dios lo dice. Y Dios lo dice a través del apóstol Pablo, ahí mismo en esa carta a los romanos, donde nos dice que somos justificados por la fe y que por ello tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. También en el capítulo 5, verso 10, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Porque si siendo enemigos, léalo en su casa. Léalo en su casa, dice, porque si siendo enemigos. Y en su carta o su epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 21, él escribe a los cristianos acerca de esto, acerca de cuál era su condición real antes de convertirse a Dios. Y dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué? Extraños y enemigos, dice. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Ahora,
Puede que ustedes se pregunten qué es lo que nos hace enemigos de Dios. Si Dios nos creó en su infinito amor y si Dios nos creó para Él, ¿qué nos hace enemigos de Dios? Bueno, solo hay una cosa que nos hace enemigos de Dios. ¿Cuál es? El pecado. El pecado, nuestros pecados, nuestra rebeldía antes de convertirnos a Dios. Es decir, esa obstinación consciente y voluntaria de vivir esa vida de práctica de pecado. Esa vida en donde se rechaza a cada momento la oportunidad y el llamado que Dios da a cada pecador. ¿Para qué? Para arrepentirse y creer en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Pero también ese derecho que las personas creen que tienen ¿de qué? De gobernarse a sí mismos en lugar de que Dios sea el Señor y Salvador de sus vidas. Esto es lo que nos hace enemigos de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo que el apóstol Pablo nos dice cuál es la condición de todo ser humano que no se ha convertido a Dios, que no ha nacido de nuevo, también nos trae las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, que a través del Señor Jesucristo y solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo, somos ¿qué? Somos reconciliados con Dios. Y esa relación que a causa del pecado se perdió es restaurada. Alguien escribió al respecto: ha terminado la guerra, han cesado las hostilidades por medio de la obra de Cristo. Óigalo bien, ha terminado la guerra, han cesado las hostilidades entre el pecador para con Dios. ¿Por medio de qué? De la obra de Cristo. Por medio de esa preciosa obra de Cristo que Él llevó a cabo en el Calvario, y al resucitar al tercer día con poder, han sido quitadas, oiga bien, han sido quitadas todas las causas de enemistad entre el pecador y Dios. Y los que nos hemos convertido, hemos sido cambiados de enemigos a amigos. Los que nos hemos convertido, hemos sido cambiados de enemigos a amigos. ¿Por qué? Óigalo bien, por un milagro de su gracia. Por un milagro de su gracia. No porque el pecador lo merezca o porque Dios esté obligado. No. Por un milagro de la gracia de Dios. Y hay gente que hoy en día dice: ¿por qué hoy no podemos ver milagros? Como entonces allá en el libro de los Hechos. Claro que hay milagros. ¿Sabe cuál es el primer milagro? El que Dios en su infinita misericordia y por el milagro de la gracia de Dios perdone todos los pecados de un pecador que viene a Él con corazón contrito y humillado. Ese es el primer milagro, la salvación del pecador por la fe o por medio de la fe en Jesucristo. Un segundo beneficio es que somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Somos adoptados como hijos e hijas de Dios. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 4 al 5, el apóstol Pablo escribió: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Con qué propósito? Dice: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en el texto tan conocido del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, leemos: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, ¿qué?
Dios les dio potestad, les dio el poder, les dio la autoridad, les dio el derecho ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Es decir, les dio el poder y la autoridad y el derecho para que reclamasen, óigalo bien, para que reclamasen como un beneficio de ciudadanos del reino, ¿el qué? El ser adoptados como hijos. Ok, primer beneficio, paz para con Dios. Inmediatamente, segundo beneficio, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, has sido adoptado por Dios. En Gálatas capítulo 3, verso 26, el apóstol Pablo le dice a los cristianos de esta ciudad, pues a todos los cristianos, todos sois hijos de Dios, ¿por medio de qué? Todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y una vez que el pecador es hecho hijo de Dios, es hecha hija de Dios, por la gracia de Dios, por su fe en Jesucristo como su único y suficiente y necesario Señor y Salvador, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o le asegura, como otras versiones lo traducen, o le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, como bien lo expresó Pablo en su carta a los Romanos, allá en Romanos capítulo 8, verso 16. Y bueno, yo quiero decirles que ya nos vayamos quitando esa idea de que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto que solamente a las personas que reciben al Señor Jesús con un corazón contrito y humillado, pero además han reconocido y confesado sus pecados a Él, con el propósito de apartarse de ellos por amor y gratitud a Dios primeramente, y por amor a su prójimo, con la ayuda de Dios, Dios les da el derecho, Dios les da la autoridad de que fuesen adoptados hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es la condición de las demás personas que no se han convertido a Dios? Bueno, Dios le llama a aquellas personas que aún siguen viviendo vidas egoístas, vidas de rebeldía para con Dios y practicando el pecado, hijos de ¿qué? Hijos de ira. Es decir, personas que están bajo la ira continua de Dios. Donde se nos dice en la Biblia esto, que antes de ser hechos hijos de Dios, la persona es hijo o hija de ira. En la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 3, leemos lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, óigalo bien, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, es decir, mientras la persona vive en ese estilo de vida, en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y la voluntad de los pensamientos y no la voluntad de Dios, dice, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira. Y éramos por naturaleza hijos de ira. No hay un tercer grupo. O eres del grupo de los hijos de ira, es decir, del grupo de las personas sobre las cuales la ira de Dios va a caer irremediablemente si no se convierten a Dios, o eres del grupo de los hijos de Dios, punto. No hay un tercer grupo. Si ya te has convertido, verdaderamente eres un hijo de Dios. Si no te has convertido, eres un hijo, una hija de ira. Ahora bien, yo quiero decirles que el único medio que Dios ha establecido en su soberanía para dejar de ser hijos de ira, para pasar a ser hijos de Dios, es ¿quién? Es nuestro Señor Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por pertenecer a una religión, no. No es por haber repetido una oración, no es porque después de haber repetido una oración en una organización religiosa, después te bautizaste y después, ¿verdad?, te dieron privilegios, como se llama, es decir, empezaste a servir a Dios en ese lugar. No es por eso, no es por eso. Si no hubo una convicción de pecados del Espíritu primeramente, o si resististe a la convicción de pecado del Espíritu primeramente para después
arrepentirte y convertirte a Dios. Mira, aunque hayas hecho la oración del penitente, aunque te hayan bautizado, aunque no sé, hayas tenido tantos privilegios y hayas llegado a ser inclusive pastor o copastor o maestro de escuela dominical, no lo sé, de una de estas organizaciones religiosas humanas, yo quiero decirte una cosa, tú estás perdido. Tú eres hijo de ira, no eres hijo de Dios. Te lo digo con respeto y te lo digo con mucho amor. Te lo digo con mucho amor para que abras los ojos. Ahora bien, yo quiero decirles algo. Y quiero que lo entiendan bien. Yo quiero decirles que la ley de Dios, que es una ley que es santa, por cierto, exige un precio a pagar, como toda ley, exige un castigo para todos aquellos que transgreden esa ley o violan la ley de manera consciente y de manera voluntaria. A todas aquellas personas que dejan de guardar esa ley y lo hacen a propósito, a sabiendas, de manera consciente y voluntaria. Por cuanto Dios da testimonio a nuestra conciencia cuando nosotros violamos esta ley. Cuando aún las personas que nunca han leído la Biblia violan esta ley. Cuando los mayas hicieron lo que era contrario a Dios, porque más bien, cuando los mayas y todas las generaciones anteriores que no conocieron la Biblia, que no tuvieron contacto con la Biblia ni con la palabra de Dios, hicieron lo malo ante Dios. Yo quiero decirles que ellos no eran inocentes. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio, desde su creación, se ha manifestado al hombre, ha manifestado su eterno poder y su deidad. Se ha manifestado revelándoles que existe y les ha dado una conciencia a través de la cual les habla y les manifiesta lo que es bueno y lo que es malo, además de haber establecido su ley, ¿dónde? En los corazones de ellos, de modo que no tienen excusas. De modo que no tienen excusas. Es por eso que Dios es justo cuando Él, a través de su ley, exige que el pecador tenga que recibir un castigo por haber violado esta ley. Ya sea la ley que conoce a través de la Biblia o la ley, ¿verdad?, que Dios ahí ha puesto en su corazón y que a través de su conciencia le dice lo que es bueno y lo que es malo. Y antes de que Dios pudiese llevar a los hombres a esa preciosísima o a esa maravillosa posición de hijos e hijas, se tenía que pagar este precio. Alguien tenía que recibir este castigo que la ley sigue demandando, que la ley demandaba y sigue demandando que todo pecador debe recibir. Es por ello que el Señor Jesús dejó el cielo, dejó la gloria, dejó su trono alto y sublime, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y pagó el precio que la ley demandaba que todo pecador pagara, y recibió el castigo que Dios, a través de su ley justa, santa y buena, demanda aún que todo pecador deba recibir. Y por cuanto la muerte de Cristo en lugar de los pecadores, la muerte sustitutiva o expiatoria, como se le llama, de Cristo, fue de un infinito valor, es decir, fue suficiente para pagar por cualquier cantidad de pecadores, por cuanto Él era un ser humano como nosotros. Aunque nunca dejó de ser Dios, Él podía morir como sustituto por nosotros en esa cruz. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él podía morir para recibir el castigo que nosotros debíamos recibir. Y así Dios, en su amor y en su justicia cumplida en Cristo, en su sacrificio, en su muerte y su resurrección, poder perdonarnos. Robert Govet escribió: Cristo, Hijo de Dios, por naturaleza, vino a ser Hijo del hombre para que nosotros
por naturaleza hijos del hombre, pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Qué maravilloso intercambio. Lo repito. Cristo, hijo de Dios por naturaleza, vino a ser hijo del hombre. ¿Para qué? Para que nosotros, por naturaleza, hijos del hombre, pudiésemos llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Wow, piénselo. Piénselo y estoy seguro que va a exclamar junto con Robert Govet: ¡qué maravilloso intercambio! ¿Y cuál es el tercer beneficio? Quiero que veamos por hoy, un beneficio más. Y el tercer beneficio es que, siendo hijos e hijas de Dios, tenemos libre acceso al Padre. Óigalo bien. Como ciudadanos del reino, como personas que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, habiendo sido enemigos, hijos de ira, ahora que somos hijos e hijas de Dios, tenemos libre acceso al Padre, o podemos acercarnos con confianza y libertad a Dios como nuestro Padre. Óigalo bien, y quiero que mediten esto. Podemos acercarnos con confianza, podemos acercarnos con libertad a Dios Todopoderoso, Dios omnipotente, Dios omnipresente, Dios omnisciente, Dios de gloria, Rey de reyes, soberano de todos los reyes de la tierra. Podemos acercarnos con confianza ante Él como nuestro Padre, y podemos llamarle Abba, Padre. Lo que los judíos no podían hacer, porque ellos se aterrorizaban de pronunciar el nombre de Jehová, nosotros lo podemos hacer como ciudadanos del reino de los cielos o del reino de Dios, como un beneficio que tenemos como ciudadanos. Y no solo nos podemos acercar con confianza, con libertad, podemos decirle como un niñito a su padre: Abba, Abba, Padre, papito. ¿Ha pensado usted en esto? El apóstol Pablo escribió a los Efesios al respecto: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Porque por medio de Él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2:18. A los cristianos de Roma les escribe allá en Romanos capítulo 5 verso 2: por quien por la fe, o sea, por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, por quien por la fe tenemos entrada a esta gracia. O bien, como otra versión de la Biblia lo traduce, por medio de Jesucristo, mediante la fe, tenemos entrada a esta gracia. ¿Y a cuál gracia se refería el apóstol Pablo? A una indescriptible posición de favor con Dios. Y lo repito, a una indescriptible, es decir, no se puede describir, no hay palabras para describir. A una indescriptible posición de favor con Dios. En otras palabras, hemos pasado de ser enemigos de Dios a amigos de Dios. Enemigos de Dios a hijos de Dios. ¿Por qué? Por el milagro de la gracia de Dios. Y es por ello, por ese milagro de la gracia de Dios, que estamos tan cerca de Dios. Se me viene a la mente un canto que dice: tan cerca de Él que hasta lo puedo tocar. Estamos tan cerca de Dios y somos tan queridos como su propio amado Hijo. Óigalo bien, estamos tan cerca de Dios y somos tan queridos. Somos tan queridos como su propio amado Hijo. Y por cierto, si usted quiere saber qué tan cerca de Dios está usted, está lo más cerca posible que puede existir. ¿Por qué? Porque está dentro de usted. Si yo estoy a 1 metro de distancia de una persona,
pues yo estoy cerca, pero no tan cerca. Como si estoy a 15 o 20 centímetros de esa persona. No sé si me explico. Pero si esa persona está dentro de mí, no puede haber posición más cercana, óigalo bien, no puede haber posición más cercana de Dios para con su hijo y su hija, que esté dentro de él o dentro de ella. ¿Qué hijo está más cercano de su madre? ¿El que tiene en sus piernas o el que lleva en su vientre? ¿Qué hijo está más cercano de su madre? ¿El hijo que la madre tiene en sus piernas o el hijo que lleva en su vientre? Claro está, el hijo que lleva en su vientre. Así estamos nosotros. Él mora en nuestros corazones. Jesús prometió y dijo: y vendremos y haremos morada en él. ¿En quién? En el que guarda sus mandamientos. En el salvo que guarda sus mandamientos por amor y gratitud, con la ayuda del Espíritu Santo, claro está. Esa gracia capacitante, como muchos le llaman. Amados y amadas, estamos tan cerca de Dios como nadie puede estarlo. Él está dentro de nosotros y somos tan amados. Nunca se te olvide, beneficios de ser ciudadanos del reino. Ojalá se te antoje si no te has convertido. Y si eres cristiano, ojalá te impulse a consagrarte más, a amar más a Dios, a vivir más para Él, a ser santo, 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 con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque no solo estás tan cerca de Dios, como ninguna persona puede estarlo, porque mora en tu corazón, sino que puedes acercarte con confianza y libertad ante Él y llamarle Abba Padre. Pero también eres tan querido, eres tan querida como su propio hijo amado. Amén. Y hermanos, puede pensar, bueno, ¿y cómo puedo como cristiano estar seguro de que yo gozo de este beneficio desde el mismo momento que me convertí? O una persona que no se ha convertido podría preguntar, bueno, ¿y yo cómo puedo estar tan seguro de que voy a gozar de este beneficio cuando yo me convierta a Dios? Primeramente porque Dios no miente, porque la Biblia es palabra de Dios y porque las promesas de Dios son sí, amén en Cristo Jesús y son verdad, porque Dios no miente. Óigalo bien, Dios no miente. A los cristianos hebreos que estaban sufriendo persecución, óigalo bien, a los cristianos hebreos que estaban sufriendo persecución por haberse convertido a Dios, por haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, esos cristianos que estaban siendo rechazados por sus padres, sus propias familias, esos cristianos que habían sido corridos de sus trabajos, de sus empresas familiares y estaban pasando necesidades económicas, aún estaban siendo perseguidos y había hasta dirigentes que ya habían muerto, líderes espirituales cristianos que ya habían muerto y habían otros que estaban en la cárcel junto con sus amados hermanos en Cristo. El apóstol Pablo les dice algo que los judíos que adoraban en el templo no tenían, algo que los judíos que presumían de los profetas no tenían, algo que los judíos que aún tenían ese templo no tenían, y era que esa relación personal e íntima con Dios como Padre, el poderse acercar con confianza a Él como Padre. Y allá en Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22, el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice: así que hermanos que están siendo perseguidos, hermanos encarcelados, hermanos a quienes se les han despojado sus bienes por amor a Dios, por amor a Cristo, por permanecer fieles, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, los que no tenían los judíos que estaban adorando en el templo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, oiga bien lo que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amados,
¿Cuántos hemos leído estos versos de Hebreos 10, 19 al 22? Sin embargo, no nos hemos detenido a meditar el inmenso valor que este beneficio tiene para los verdaderos cristianos, para los ciudadanos del reino de los cielos o del reino de Dios. Yo quiero darles dos ejemplos. Uno, de una persona que anhelaba grandemente tener acceso a Dios, pero no podía. Y el otro es de personas que sí podían tener este acceso a Dios, pero no lo deseaban. ¿Por qué? Por el gran temor, oiga bien, terror que estaba lleno su corazón al ver la gloriosa y majestuosa manifestación de Dios. El patriarca Job es el ejemplo de que, aun siendo justo, recto, temeroso de Dios, y aun anhelando con todo su corazón poder presentarse con libertad delante de Dios y exponer su caso para que Dios le hiciese justicia y le diese las respuestas que no encontraba en su razonamiento y aún no encontraba en sus amigos, este hombre, allá en Job capítulo 23, verso 2 al 9, en una versión de la Biblia leemos: hoy mi queja todavía es amarga y me esfuerzo por no gemir. Oiga lo que dice: si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. Oiga este hombre, si tan solo supiera. Si tan solo supiera, dice Job, dónde encontrar a Dios. Oigan cristianos esto, oigan personas no cristianas esto. Este hombre dice: si tan solo supiera dónde encontrar a Dios. Y el cristiano sabe que Dios mora en él y puede hablar con él con libertad cuando quiera. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, dice, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. ¿Usaría su inmenso poder para discutir conmigo? No, él me daría un juicio imparcial. Las personas sinceras pueden razonar con él, así que mi juez me absolvería para siempre. Pero oiga lo que dice Job: voy hacia el oriente, pero él no está ahí. Voy hacia el oriente, pero él no está ahí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. Voy hacia el oriente, pero él no está ahí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte, dice. No lo veo en el norte porque está escondido. No lo veo en el sur porque está oculto. Y tú, cristiano, lo tienes morando en ti. Y tú, persona que no te has convertido, lo puedes tener morando en ti, pero no lo valoras. ¿Cuánto hubiera querido Job tener la oportunidad que tú, cristiano, tienes? O tú, querida persona que no te has convertido a Dios, no tienes, pero puedes tener por su gracia, por la fe en Jesucristo, pero no te conviertes a Él. Y un ejemplo de aquellos que, pudiendo estar ante la presencia de Dios, huían de Él por temor, más bien por terror, al ver su gloria o al ver su gloriosa y majestuosa manifestación allá en el monte Sinaí, fue el pueblo de Israel. Fue el pueblo de Israel.
En la Biblia leemos que cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Oiga bien, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y escucharemos. Háblanos tú y escucharemos, pero no nos hable Dios directamente. No nos hable Dios directamente. ¿Por qué? Porque moriremos. No nos hable Dios directamente porque moriremos. Y después de ver estos ejemplos, piensa la diferencia entre estas personas y en el cristiano. En el cristiano que tiene libertad para entrar en el lugar santísimo. Libertad, óyelo bien, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote, Jesucristo, sobre la casa de Dios, que vive para interceder por los cristianos. Cada cristiano tiene como beneficio el que puede acercarse a Dios con confianza y con libertad, seguro de que no va a ser rechazado y menospreciado, porque es amado por Dios, como Dios ama a su Hijo Jesús. Amén. Y yo quiero que nos detengamos un momento a meditar en esto. Que de ser enemigos de Dios pasamos a ser adoptados hijos de Dios. Que del reino de las tinieblas fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Que ahora podemos acercarnos con confianza ante Él, no solo porque tenemos paz con Él, no solo porque somos sus hijos y sus hijas, sino porque Él está tan cerca de nosotros, porque mora en nuestros corazones. Piensa que de ser Dios nuestro juez o tu juez, que te condenaría al infierno eterno, ahora es nuestro Padre amoroso, nuestro Padre bondadoso, y podemos tener esa relación íntima con Él a través de lo que su Hijo amado hizo por nosotros en la cruz y al resucitar por su Espíritu Santo. Amados, y todo esto no porque lo mereciéramos, amados. No porque ningún pecador lo mereciese, sino porque a través del Señor Jesús, por la gracia de Dios, somos aceptos. Somos aceptados como hijos en el amado, en Jesucristo que mora en nosotros. Somos aceptados o admitidos con gusto, somos bien recibidos por Dios el Padre, y esto debería de quedar grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, cristianos y no cristianos, cristianos para perseverar hasta el fin, no cristianos para convertirse a Dios, valorando su reino y los beneficios de su reino sobre cualquier cosa terrenal. Sobre cualquier persona que se haya convertido en un ídolo, sobre cualquier pecado que te deleites en practicar, que también se ha convertido en un ídolo. Y tú puedes alcanzar todos estos beneficios. Óyelo bien, cristiano, tú ya los tienes, no cristianos pueden alcanzar estos beneficios por la gracia de Dios, si realmente se arrepienten a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo como tu único y suficiente y necesario Señor y Salvador. Pero debe ser humilde. Debe ser humilde para reconocer quién eres, un pecador. ¿Contra quién has pecado? Contra Dios y tu prójimo. ¿Por qué? Porque has sido egoísta. Así de sencillo. Porque has sido rebelde. Porque has sido ingrato, ingrata. Porque no te ha importado, o sea, lo que tu pecado o tu maldad le produce a Dios y a tu prójimo. Porque solo has vivido para ti mismo y ti misma. Bueno, egoísta al fin. Por esa razón.
Porque no has valorado a Dios, no has valorado a su Cristo, la grande salvación que Él te ofrece, y no has valorado el ser ciudadano de su reino. Además de ser humilde, debes anhelar con todo tu corazón ser de Cristo. Ser de Cristo y vivir para Él. Antes que los beneficios que hemos estado hablando, debes anhelar ser de Cristo, ser de Él. ¿Para qué? Para amarlo, para glorificarlo, para servirlo, renunciando a todo aquello. Óyelo bien, renunciando a ti mismo, a ti misma, renunciando a tu pecado y a tu maldad y a todo aquello que has estado valorando más que a Dios y a su reino, y ser ciudadano de este reino. La decisión es de ustedes, es de todos ustedes, es de cada uno de los que hoy están aquí que no se han convertido a Dios, y de los que nos estarán viendo por este video que no se han convertido a Dios. ¿Qué decisión vas a tomar? Hagamos una oración para terminar. Dios, gracias por este momento. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí, exponer tu palabra, Señor, con claridad, con libertad. Gracias por la vida de cada persona que hoy ha escuchado esta palabra y la estará escuchando por este video. Gracias porque les diste la oportunidad de escuchar esta palabra y de entender, Señor, esta información que hoy se les ha brindado, de cuán valioso es el reino de Dios por los beneficios que tú das a sus ciudadanos, a los que se convierten a ti, a los que nacen de nuevo, desde el mismo momento de su conversión, para que te valoren a ti, el Dios vivo y verdadero, y también ese reino de los cielos, ese reino tuyo, Dios, tan precioso, tan valioso, de infinito valor, y ser ciudadanos de este reino. Señor, gracias porque tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, este es de su carne. Y gracias porque podemos acercarnos ante ti con la confianza de que tú no nos vas a rechazar, con la confianza de que seremos bien recibidos porque somos tus hijos y tus hijas. Señor, que tu Espíritu Santo ponga ese deseo, ese anhelo en el corazón de los aún no convertidos, Señor, de convertirse a ti. No por las añadiduras, no por los beneficios, sino por el reino de Dios. Pon el deseo en ellos de que busquen primeramente el reino de Dios, ser ciudadanos de ese reino, vivir sujetos en obediencia por amor a ese Rey, Cristo Jesús, para que todas las cosas, incluyendo estos beneficios, les sean añadidos. Yo te lo ruego, Padre, te lo suplico en el nombre de Jesucristo, para que sea hecho. Amén.